Muy buenas noches, queridos hermanos, paz y bien. Continuamos en esta segunda parte o video, haciendo unas meditaciones sobre el cántico de las criaturas, composición poética, rítmica de nuestro Padre San Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso y sumo Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos entonces, queridos hermanos y hermanas, con la breve oración del cántico a las criaturas. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor por el hermano viento, y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soportan en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Y así, con esta breve oración, el cántico de las criaturas, no en su totalidad, porque hoy nos dedicaremos, continuando esta importante y valiosa temática, con un tema que está contemplado por Francisco en el cántico: los que soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soportan en paz. Francisco conversa con Dios, está orando. Es evidente, pero tenerlo en cuenta sirve para que la comprensión de lo que sigue sea más cabal. También el propósito de esta estrofa es alabar a Dios tratando de temas tan humanos como el del sufrimiento, pero sabiendo que estos pueden ser vividos desde la fe. Francisco lo mira todo con la mirada de Dios. Y también en este caso Francisco estaría diciendo o que Dios es alabado porque existen personas que soportan la enfermedad y la tribulación en paz, o que el acto de soportar enfermedad y tribulación en paz es en sí mismo alabanza de Dios. Y sufren enfermedad y tribulación. Dichosos aquellos que la sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. La leyenda de Perusa en su numeral 83 y el espejo de perfección numeral 100 dan mucha importancia a las enfermedades y tribulaciones que padecía Francisco 2 años antes de su muerte, que es cuando
compuso el cántico, aunque en los capítulos siguientes no se mencionen estas enfermedades. El término enfermedad tiene para Francisco un significado muy preciso. Fueron muchas las enfermedades que padeció y mucho el sufrimiento que le ocasionaron. Es un tema familiar para Francisco, como nos dejan constancia sus biógrafos. Podemos pensar, queridos hermanos y hermanas, que Francisco, al hablar de los que soportan enfermedad y tribulación, está aludiendo a los sufrimientos que él personalmente padece, padecimientos físicos, psíquicos, espirituales. Y también podemos pensar que no se refiere solo a él mismo, sino a tantas personas que los padecen igualmente. Caben diversas actitudes frente al sufrimiento, sea del género que sea. No cabe una indiferencia espontánea ante él, ni ante él puede uno ser insensible. Francisco nos viene a decir que es posible soportarlas en paz e inspirándose en el Evangelio, dice que a esos que soportan en paz la tribulación se los llamará bienaventurados. Y añade con frecuencia y contundencia: por ti, Altísimo, coronados serán. Francisco tiene interés en afirmar que ni la enfermedad ni la tribulación deben dominar al ser humano y que a éste es posible sobreponerse y que podemos vivirlo sin que lo más importante sean las pérdidas y pudiendo ser un campo de beneficios. Francisco cree que el enfermo debe tratar de vivir la enfermedad y la tribulación desde opciones libres. Por eso le pide que la soporte y le aconseja igualmente que acuda a Dios y espere de Él su ayuda. Sabe que es necesario el esfuerzo humano, pero está también convencido de que éste no basta y consiguientemente nunca sueña con que sus hermanos sean héroes. Se necesita la ayuda del Señor para poder hacer frente a la adversidad con paz. Y esto, queridos hermanos, no es cuestión de mero lenguaje, es cuestión de vida. Un soportar quejumbroso que se vive como lamento penoso y que puede acabar hundiendo a la persona, puede transformarse en un soportar vivido desde la fe que sea más vivencia que adhesión mental. En un sufrir, soportar, que no sea un perder y que pueda ser un ganar. Francisco, a lo largo de sus escritos, habla de dos tipos de tribulación: la enfermedad y el sufrimiento, de los que no pueden observar la regla de vida. Y así, queridos hermanos, pasamos a un tercer cuadro esquemático que comprende los versículos 12 y 13.
¿Cuándo compuso Francisco esta estrofa del cántico? Loado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Sabemos, queridos hermanos, cuando Francisco compuso esta estrofa del cántico, no nos da dato claro alguno acerca de las circunstancias de la composición de esta estrofa. Probablemente fue como nos los cuenta el espejo de perfección. El médico dijo a Francisco: tu enfermedad no tiene cura y creo que morirás muy pronto. Y exclamando Francisco: bienvenida sea mi hermana muerte, sintió el deseo de escuchar el cántico de labios de los hermanos León y Ángel, y sea que entonces se le ocurriera o que la decisión la hubiera tomado ya antes, dictó o cantó una nueva estrofa que fue colocada entre la que se refiere a los que perdonan por tu amor y la conclusión que ya anteriormente había sido compuesta. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal. El que entona este canto es Francisco, y es él quien señala el destinatario del mismo, mi Señor. No es otro que aquel a quien aludió al principio diciendo: Altísimo, omnipotente, buen Señor. Lo ha venido diciendo en cada estrofa y es la última vez que lo dice, mi Señor, porque su reconocimiento como tal constituye una de las bases de su vida, porque lo ha antepuesto a cualquier otro Señor posible y nunca quiere renunciar a él, porque es uno de los núcleos de su confesión cristiana y porque en exclusiva está entregado a él, le pertenece, es suyo, sin que quiera tener nunca otro Señor. Ante este Señor, la única respuesta que cabe es cantar en cada momento y circunstancia: loado seas, mi Señor. También por la muerte corporal. Sabe que le resulta ineludible la muerte, porque en ese trance ha sido colocado en la vida. No es otra cosa el decirnos
que la muerte que se acerca la vive como hermana suya y nuestra hermana. En lugar de protestar, alaba a Dios y le reconoce en paz y agradecido. Loado seas, mi Señor. Francisco está convencido de que la muerte no puede temer nada, que la muerte no tiene capacidad de hacerle daño, que la muerte no le aleja de Dios y que Dios le lleva a coger la muerte en paz. Seguramente esta serenidad le viene de su experiencia de Dios, de saber que de Dios puede fiarse porque así se lo dice su experiencia. De ahí le nacen los sentimientos más hondos y verdaderos, los que están asociados a sus verdades más íntimas. No nos consta que antes le hubiera tratado así, pero ahora la llama hermana. Veía que era de Dios, que Él se la traía, y a Dios lo describe como Él, que es todo bien, sumo bien, bien total, el solo bueno, y sin más dijo, amén. Pudo ser el amén más libre de su vida, el amén al que fue habituándose a lo largo de ella, el hágase que había aprendido de María. Y esta experiencia la amplía a toda criatura. Su muerte personal puede ser ocasión para invitar a los que le acompañan y los que van a ser sus lectores a que acojan su muerte como hermana y a que para ello cultiven las condiciones necesarias. ¿Como cuáles? Primero, no tengáis miedo, no os preocupe, no voy a ser ni vamos a ser víctimas de nadie ni de nada. La muerte puede ser hermana y como tal puede visitarnos, pero solo la confianza en Dios puede hacernos capaces de vivirla así. Y nos presenta las dos formas extremas en que se puede afrontar la muerte: en pecado mortal o en tu santísima voluntad. Para los primeros, cuya suerte lamenta, no tiene Francisco sino el ay de ellos, porque quedarán excluidos de la vida para siempre. A los segundos, a aquellos a los que Dios encontrará en su santísima voluntad, los llama bienaventurados. E inspirándose en Apocalipsis 2:11, dice que la muerte segunda no les hará mal, es decir, gozarán de la vida y vivirán donde la felicidad impone su ley. ¿Qué entiende, queridos hermanos y hermanas, Francisco por esta segunda muerte? También podríamos nosotros interpretarlo así. Toda la vida de Francisco fue una muerte, porque supuso un constante desprenderse por el bien de los demás, un constante morir a sí mismo, para que Cristo pudiera vivir en él. La muerte primera de Francisco es una muerte al yo egocéntrico, al yo egoísta,
que rechaza la pobreza de la existencia y la dependencia de los demás, el yo aislado que se afana en el poder y el control sobre los demás. La alabanza de Francisco a la muerte es un devolver amor por amor. A su manera nos dice que el mundo no se está precipitando ciegamente hacia la extinción, sino que se mueve por Cristo hacia Cristo, para que Dios pueda hacer todo en todos. Quizás Francisco comprendió que lo que sucedió en la muerte de Jesús anticipaba el futuro de la humanidad y del mismo cosmos. La muerte de Jesús no supuso la aniquilación de la creación, sino su transformación radical por el poder del Espíritu de Dios que da la vida. La resurrección de Jesús es el comienzo de la transformación del mundo y esto incluye a la naturaleza. Pero el camino hacia la transformación y la transfiguración pasa por la entrega de uno mismo. Es el camino de Cristo crucificado. Supone abandonar la existencia aislada en aras de una mayor unión. La muerte es el paso a la vida plena. Estamos llamados a amar de forma apasionada y exagerada como Dios nos ha amado. Estamos llamados a una vida plena en el universo, a través de los brazos extendidos del amor crucificado. Y como conclusión a este esquema temático, verso 14. Estas palabras son las que seguramente fueron las últimas del cántico en todo el complejo proceso de sus frases de composición y siempre figuraron como su conclusión. Se trata de una exhortación. Cuando Francisco busca de alguien que realice o cumpla algo íntimo, externamente no controlable y verdaderamente importante, no lo manda, sino lo exhorta. Una de las veces en que esto se da es el caso presente. El repetido, loado seas mi Señor, nacía en Francisco, como debe nacer en cada uno de nosotros, de la profunda convicción de que la alabanza a Dios es muy importante en un cristiano. Al principio nos ha dicho, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te corresponde. ¿Qué quiere decir Francisco? ¿Qué nos quiere decir a nosotros? No es posible que un cristiano no alabe a Dios, no lo glorifique, lo honre y lo bendiga. El sentido de la conclusión es el de invitar a todos a que continuemos haciéndolo. Continuar alabando y bendiciendo al Señor, dándole gracias y sirviéndole con gran humildad. A lo largo del cántico no alude a la acción de gracias ni al servicio al Señor, pero cuando es Dios, el Señor, a quien se alaba y se adora, el sentimiento de la alabanza
va íntimamente unido al del agradecimiento y a la voluntad de servirle con humildad. Es interesante hacer referencia de la importancia que la acción de gracias tiene en lo que normalmente llamamos regla no es decir, el primer texto al que Francisco llamó la vida de los hermanos y que consiguientemente es el texto que marca probablemente antes de 1220 cómo han de vivir los hermanos menores y cómo también en nuestro estado propio debemos vivir como miembros y como hijos del seráfico Padre Francisco. Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios, Padre Santo y Justo, Señor, Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa voluntad y por medio de tu Hijo, de tu único Hijo, con el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales, y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos colocaste en el paraíso, y nosotros caímos por nuestra culpa. Y te damos gracias, porque así como nos creaste por tu Hijo, así también por el santo amor con que nos amaste, hiciste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María, y quisiste que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte. Y te damos gracias, porque este mismo Hijo tuyo ha de venir en la gloria de su majestad, a arrojar al fuego eterno a los malditos que no hicieron penitencia y no te conocieron, y a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en la penitencia: venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que os está preparado desde el origen del mundo. Y porque todos nosotros, míseros y pecadores, no somos dignos de nombrarte, imploramos suplicantes que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en quien te has complacido, que te basta siempre para todo y por quien tantas cosas nos has hecho, te dé gracias por todo, junto con el Espíritu Santo defensor, como a ti y a Él mismo le agrada. Aleluya. Y a la gloriosa Madre, la Beatísima siempre Virgen María, a los bienaventurados Miguel, Gabriel y Rafael, y a todos los coros de los bienaventurados serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, ángeles, arcángeles, a todos los bienaventurados, Juan Bautista, Juan Evangelista, Pedro y Pablo, y a los bienaventurados patriarcas, profetas, inocentes, apóstoles, evangelistas, discípulos, mártires, confesores, vírgenes, a los bienaventurados Elías y Enoc, y a todos los santos que fueron, serán y son, humildemente les suplicamos, por tu amor, que te den gracias por estas cosas, como te agrada a ti, sumo Dios, verdadero, eterno y vivo, con tu queridísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
y el Espíritu Santo, defensor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y así, queridos hermanos, Francisco vive con un corazón abierto y asombrado. A Dios le alaba, le bendice, le da gracias y le sirve con humildad. A las criaturas, incluso a la muerte, las considera hermanas. En casos de conflictos entre los hombres, busca que restablezcan la paz. Hasta la enfermedad y la tribulación las puede soportar en paz y pueden ser plataforma de bienaventuranza. Ni siquiera la muerte es barrera, pues la vive como posibilidad. Francisco ha aprendido a confiar en Dios. Ese, mi Señor, repetido incesantemente, y a alabarle y bendecirle y darle gracias y a servirle. ¿Qué llamadas, queridos hermanos, nos hace este cántico a nosotros hoy, como miembros de la Iglesia, como miembros de esta familia franciscana? Vamos a resumir un poquito y a reflexionar y a meditar sobre qué huella nos puede dejar este testimonio hermoso que Francisco nos deja y de mucha actualidad en esta época tan convulsionada. Primero, nos invita, nos llama a centrar nuestra vida en Cristo. La razón fundamental está en su adhesión central a Jesucristo, de quien ve su rostro en toda criatura. La naturaleza y cada ser tienen para Francisco un carácter, un signo sacramental. Cada criatura, cada persona nos debe hacer ver en él ese carácter sacramental de descubrir a Cristo en el otro. Una segunda llamada que nos hace este cántico es una llamada a la alabanza de Dios con la conciencia de formar parte de Él mismo. Pero hay algo mucho más profundo, que es lo que hoy nos da la clave para relacionarnos con toda criatura, inanimada y animada. Francisco no utiliza las criaturas para alabar a Dios a través de ellas o pedir por ellas, sino que ama a Dios y lo adora con las mismas criaturas. Se siente parte de ese todo que es el cosmos y se sitúa en él desde una dimensión relacional, fraterna. Francisco no siente a Dios como el creador que fríamente da vida a las criaturas, sino como el Padre materno, lleno de amor, del que todos participamos con una identidad común, la hermandad. El universo es la casa común de todos. Y por eso nos llama a una fraternidad universal. La espiritualidad ecológica de Francisco se traduce en la propuesta de fraternidad